Hola a todos, bienvenidos a Autosalón. Hoy por fin os traemos nuestra review del Volvo XC40, como nos habéis pedido con el motor T3 y como nos habéis pedido en el modelo base Premium Edition. Así que hoy os vamos a enseñar todos los detalles de este modelo. En primer lugar, como os decía, estamos en un Volvo XC40 T3, en modelo base, es el modelo más básico que hay, en acabado Premium Edition, este acabado especial que tiene una serie de ventajas que luego os explicaremos, pero vamos a ir primero con el tema estético, empezando por esta parte trasera. Como veis, es muy similar, si no igual, a cualquier Volvo XC40, con pequeños detalles que vamos a ver a continuación. Seguimos manteniendo estos pilotos traseros con tecnología LED, que marcan esta línea de hombros que tantas veces os hemos comentado. Luego lo veremos, todas las luces encendidas en detalle. Veis que tenemos aquí la denominación XC40, aquí a la derecha tenemos la denominación T3. Recordad que estamos ante la motorización gasolina de 3 cilindros y 156 caballos con tracción delantera y cambio manual. También luego veremos todas las mecánicas disponibles. Y la primera diferencia que podemos ver respecto a un Momentum, respecto a un Inscription o un Redesign, es este faldón trasero. Aquí, como veis, esta parte trasera de un Volvo XC40 Momentum iría en plateado. Aquí, como veis, va en negro sin salidas vistas. Tenemos doble salida de escape en la parte inferior, solo que no son salidas vistas ni escapes falsos como en otras marcas. Aquí, como veis, está todo escondido bajo ese plástico negro. Otro detalle de los Premium Edition es que tenemos de serie cámara trasera y sensores de parking traseros. 4,42 metros es la longitud total de este vehículo, 1,86 de ancho y 1,65 de alto. Esas son las medidas principales de este Volvo XC40. Estamos ante un modelo base, además tenemos el color básico, el color blanco sólido, que hace un buen contraste con estas molduras en negro que podéis ver que rodean a los pasos de rueda, a esos estribos laterales. Y la verdad es que en cuanto a la línea lateral, pues es posible diferenciar este acabado base
puesto que tenemos, por ejemplo, si os fijáis, esos raíles del techo en color negro, ahí lo podéis ver más en detalle, en un acabado Momentum, un acabado Inscription o Redesign acabados en plateado. Además de, bueno, las molduras en un acabado Momentum son iguales, pero tenemos molduras en negro, el contorno de esas ventanillas y, por supuesto, tenemos el detalle de las llantas de aleación de 17 pulgadas de serie en este acabado base. Lleva unos neumáticos Michelin y en medida 2.35/60 R17. Otro detalle del exterior es que las escobillas o la estructura de las escobillas incorporan el líquido limpiaparabrisas, se expulsa directamente desde la estructura. Esto lo que permite es una mejor distribución del agua en torno a todo la goma del limpiaparabrisas. Moviéndonos al frontal, pues uno de los detalles que más llama la atención es que, aún siendo un modelo base, tenemos faros full LED de serie, como podéis ver. Ahora mismo estamos con las luces de posición encendidas para que veáis el diseño. O sea que es un buen síntoma que, a pesar de ser un modelo base, tenemos elementos estéticos y elementos funcionales, como veis, de serie. Nada de faros halógenos. Volvo ya no utiliza tampoco faros bisenón en los nuevos vehículos. Solo tenemos faros LED y faros full LED adaptativos como opción. Además veis que tenemos aquí la inscripción de Volvo, hacen la función. Los faros, esa T de Thor, del martillo de Thor, hace las funciones de faros de día y de intermitentes. Luego, moviéndonos a la parrilla, es el mismo diseño que encontramos en los acabados Momentum. Además veis que tenemos que la rejilla se activa en función de las necesidades de ventilación del motor, en funciones aerodinámicas, pues se abren o se cierran esas laminillas que veis en el interior, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Ahora veis que están abiertas. Luego, otro detalle es que tenemos estas molduras en negro, también propias, dado que no tenemos faros antiniebla, y esta parte inferior, que si os dais cuenta, en un acabado Momentum es también plateados y en acabados superiores, y aquí estamos ante esa moldura en negro. Así que, como detalles principales en cuanto al exterior de este vehículo, un modelo, la verdad es que, aun siendo un modelo base, sigue manteniendo los rasgos característicos que le hacen al Volvo XC40 un modelo tan especial. Vamos con el interior de este Volvo XC40. Además, como os digo, es un XC40 base, no tiene ninguna opción instalada, a excepción de al tratarse un Premium Edition, sí que tiene el navegador, que sabéis que se regala, junto con la cámara trasera. Empezando por estas puertas delanteras, tenemos el mismo plástico blando de los demás acabados. Además, este plástico blando recorre casi la totalidad de la puerta, incluso hasta la zona donde apoyamos el brazo. Como veis, aquí lo podéis ver un poco más en detalle, que es un plástico muy blando, además muy agradable al tacto. Veis que tenemos aquí estas inserciones en goma especiales con este relieve del mapa de los recordad que es de los sitios por los que pasa la Volvo Ocean Race. Tenemos esta manilla metálica de tacto muy sólido. Tenemos el altavoz del equipo de sonido.
Aquí en la parte inferior tenemos los mandos de los elevalunas, de los retrovisores exteriores y del cierre centralizado, además del bloqueo de las ventanillas traseras. Todos los elevalunas además incorporan la función de un toque, por supuesto, se suben y se bajan mediante un toque. Además os vamos a enseñar ahora una de las curiosidades de estos elevalunas. En primer lugar, si damos un toque ligero, veis que nos va a cerrar y abrir, en este caso, más lentamente, para que podamos ajustar la ventanilla a la altura a la que queramos. Esto, por ejemplo, es útil en verano si queremos dejar las ventanillas abiertas para que el habitáculo pues esté ventilando. Luego, si mantenemos pulsado, como veis, abre de una manera también suave, pero por ejemplo, si damos un toque al completo, se cierra y se abre de la manera más rápida posible. Son uno de los detalles que, a pesar de que os digo de que sea un acabado base, pues estos detalles se mantienen. Y luego en esta parte inferior, como veis, además toda esta parte interior de las puertas está forrado en este tejido, que la verdad, en vez de tener plástico en esta parte, tenemos este detalle de calidad, que además también cubre el túnel de transmisión, que luego veremos. Y tenemos un hueco muy generoso, como veis, en esta parte, y esto es debido a que, si os fijáis, no tenemos altavoz en esta parte lateral, en esta parte de las puertas. Ese altavoz está integrado dentro del salpicadero. Y el detalle que os comentábamos, que este tejido también cubre, como veis, el túnel de transmisión. Aquí normalmente otras marcas utilizan plástico duro, aquí está con este mismo tejido. Además tenemos este pequeño hueco para depositar ahí pequeños objetos. Y aquí tenéis estos asientos de serie en este acabado base, de tela completamente, y con regulaciones manuales para todas las funciones. Aquí, como veis, tenemos regulación en altura, tenemos en esta parte la regulación de la inclinación del respaldo, y luego en esta parte, desde esta, regulamos la inclinación de la banqueta, como podéis ver, y desde esta otra palanca regularíamos la longitud del asiento. Y los asientos delanteros tienen la posibilidad de regular los reposacabezas en altura. Para encender el vehículo tenemos este botón en la parte derecha del volante. Si damos una vez, conectamos el encendido. Si mantenemos pulsado, conectaríamos toda la electrónica. Y en este caso, al tratarse de un cambio manual, si pisamos el embrague, arrancaríamos el vehículo. Vamos con este panel de instrumentos digital, que, como os digo, a pesar de su modelo base, es de serie. Y para conectarlo, pues bueno, simplemente daríamos un toque al botón de encendido. Vamos a conectar la electrónica al completo. Veis ahí que nos aparece cómo arrancaríamos el vehículo, en este caso pisando el embrague. Y ahí lo tenéis. Es el mismo diseño que habéis visto también en otros modelos que os hemos enseñado. Sabéis que podemos modificar un poco el diseño de las esferas y que bueno, nos aparecen mensajes en esa parte del medio. En primer lugar, ¿cómo cambiar el diseño de estas esferas? Pues nos tendríamos que ir hasta la pantalla principal, irnos a ajustes, My Car, pantallas, mostrar temas. Ahora estamos en el tema cristalino, tenemos el tema minimalista, que sería este de aquí, tema rendimiento, que sería un poco más deportivo con esos tonos rojizos, o anillos cromados, que sería este tema de aquí. Y dado que esta unidad es un Premium Edition, incorpora el sistema de navegación integrado. Esto quiere decir que podemos mostrar el mapa en este panel de instrumentos. Aquí lo tenéis, a pesar de que no tengamos en este caso ninguna dirección disponible o no hayamos seleccionado ninguna dirección, podemos decir al sistema que nos muestre siempre el mapa en esa pantalla central. Luego, como veis, tenemos velocímetro en la parte de la izquierda, cuenta revoluciones en la parte de la derecha. En la parte central, en este caso, como tenemos cambio manual, veis que tenemos la marcha seleccionada. Además tenemos un indicador de marcha en esa derecha de ahí, nos indica cuando nos recomienda cuándo deberíamos de cambiar. Veis que tenemos aquí los kilómetros totales y los kilómetros de este parcial. Veis que tenemos la autonomía y el consumo medio. El consumo medio no lo tengáis en cuenta, puesto que el vehículo apenas ha rodado. Y luego en la parte superior tenemos la temperatura, las luces, el sistema multimedia, el sistema de conectividad,
el freno de mano y la hora. Como os decía, tenemos este diseño. Luego en esta parte de la derecha, aquí lo veis, nos aparecerá el ordenador de viaje. Aquí lo veis, lo activaríamos desde el volante, que luego os enseñaremos los mandos, y veis que nos muestra el itinerario con 2 parciales. Como veis, nos muestra ahí los kilómetros parciales, de ese parcial TM, el consumo medio, la velocidad media y el tiempo de trayecto. Luego tenemos este parcial A, que es el que se pone a 0 cada aproximadamente 2 horas, 2 horas y media después de realizar un trayecto. Y luego aquí tenemos las posibilidades, pues por ejemplo, que nos muestre esa autonomía que os hemos mostrado, que nos muestre esos kilómetros parciales, que nos muestre la velocidad en millas en esta parte central del velocímetro, o qué parcial queremos que nos muestre en esta parte de la izquierda. Y luego aquí lo mismo, que nos muestre cuál de los 2 consumos medios queremos que nos aparezca en esta parte, o si queremos que directamente nos muestre el consumo instantáneo o directamente que no nos muestre ninguna opción. Luego tendremos la opción de medios. Si tuviésemos por ejemplo Spotify, Bluetooth, nos aparecerían también esas opciones. Si tuviésemos un teléfono conectado nos aparecerían las últimas llamadas o las opciones que tengamos si ya estamos en una llamada en curso. Y en cuanto a la navegación nos aparecerían los últimos destinos y lo mismo, si ya estamos en una navegación, pues podríamos decirle que nos muestre o nos repita, por ejemplo, la última orden que nos ha dado, o por ejemplo desactivar la voz. Todo eso mediante este menú. Aquí a la izquierda tenemos en este volante los mandos del control del crucero y del limitador de velocidad. Con este botón activaríamos el control del crucero, subiríamos y bajaríamos velocidad, nos moveríamos entre los diferentes menús. Vamos a encender el vehículo para que veáis ver. Ahí lo tenemos para que veáis las diferentes opciones. Veis que obviamente ahora no nos va a dejar puesto que estamos parados, pero con esto conectaríamos, como os digo, el control del crucero normal en este caso. Y tenemos también el limitador de velocidad, que tenemos 2 opciones de limitador. Simplemente con la velocidad que nosotros le fijemos, ahora mismo por ejemplo 30, o por ejemplo, como dado que tenemos de serie el sistema de detección de señales de tráfico, ahí lo podéis ver, a ver si me enfoca la cámara, ahí lo podéis ver, esa señal de 70 es la señal que nos detecta en esta zona. Pues por ejemplo podemos que el limitador de velocidad nos actúe en función de las señales de tráfico. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros mantendríamos la velocidad con el pedal del acelerador. Imaginaos que fuésemos a 70. A 70 no nos va a dejar pasar de velocidad, salvo que pisemos a fondo por una situación, por ejemplo, de emergencia. Pero, por ejemplo, si pasamos de 70 a una zona de 50, el vehículo nos va a frenar automáticamente con esta función. Una función que la verdad es bastante interesante y, como os digo, es de serie. La velocidad sube y baja de 5 en 5. Ahí lo podéis ver, sube y baja de 5 en 5, y si mantenemos pulsado sube de 1 en 1 y baja de 1 en 1. Además, el control del crucero en el momento que demos a la tecla menos no solo deja acelerar, sino que también nos frena el vehículo. Y dado que esta unidad no incorpora el pack IntelliSafe con el control crucero adaptativo o el Pilot Assist, pues estos botones no servirían para nada. Y luego en la parte de la izquierda, como siempre, tenemos los mandos de las luces. Como os decía, la parte del exterior tenemos faros Full LED nivel medio, Volvo lo denomina, aunque esto quiere decir igualmente que tenemos faros LED tanto para la función de cortas como de largo alcance. Entonces tenemos también dispositivo de luces automáticas, por supuesto. Tenemos la posición de apagado, que nos iría aún así con las luces de día conectadas, no así las luces de atrás. Tenemos las luces de posición, tenemos las luces de cruce, tenemos las luces automáticas, que esto por ejemplo de día nos irían conectadas siempre las luces de día delanteras con ese martillo de Thor, y las luces traseras siempre conectadas. Y luego si queremos conectar las luces largas automáticas, que esta función se activa por ejemplo en autopista o imaginaos en una carretera a más de 60 km por hora aproximadamente, el sistema por ejemplo si detecta que viene, va a conectar siempre las largas, y si detecta que nos viene un vehículo en la dirección contraria nos la va a apagar. Es importante señalar que el Volvo XC40 no dispone de la función de oscurecimiento de sombras que sí disponen la gama 60 y la gama 90.
Este sistema lo único que hace es encender y apagar las largas, que aún así, como os digo, son de tipo LED. Luego aquí tendremos el mando de las luces antinieblas delanteras, que en este caso no tenemos, pero conservamos el mando, y tenemos el mando de las luces antiniebla traseras. Tenemos intermitentes un toque con 3 destellos, posición de intermitente normal, luces largas para la ráfaga, luces de larga continua si la tuviésemos conectada, así quedarían conectadas, ahí lo podéis ver. Y tenemos aquí, por último, en esta parte, el botón de reset para poner a cero el parcial o el ordenador de viaje. Vamos a enseñaros ahora desde el exterior cómo funcionan estas luces. Y luego la parte derecha del volante tenemos los mandos del sistema multimedia. Aquí subiríamos volumen, por ejemplo, bajaríamos con esta sería la tecla de confirmación, por ejemplo, para poner en modo mute el sistema multimedia. Pasar pista, y aquí estaría el botón, por ejemplo, desde el que desplegamos ese menú que os hemos enseñado antes, con los medios, el itinerario, el teléfono, etcétera. Además veis que nos moveríamos también con estos mismos botones. Y luego tenemos los comandos de voz, por ejemplo, para ajustar la temperatura del climatizador, la navegación, en fin, muchas posibilidades. Lo activaríamos mediante una pulsación y para cancelarlo mantendríamos pulsado. Y luego en la parte derecha tenemos la palanca de los limpiaparabrisas. Aquí tenemos el botón que activa el sensor de lluvia, que mucha gente nos lo pregunta. Tenemos una función, ahora mira, que lo podéis ver en esta parte. Si vamos a ajustes, MyCar, limpiaparabrisas, si damos a la memoria al sensor de lluvia, esto nos dejará automáticamente conectado siempre que arranquemos el vehículo el sensor de lluvia. Pero que sepáis que el botón está en esta parte de aquí. Desde esta ruleta conectaríamos o regularíamos la frecuencia, un toque hacia debajo haría un barrido, tenemos modo continuo, modo y luego, por ejemplo, si queremos líquido limpiaparabrisas delante, daríamos un toque hacia adelante, y en el limpiaparabrisas trasero pues daríamos un toque hacia detrás. Aquí tenemos la regulación de la frecuencia del limpiaparabrisas trasero. Este salpicadero es el mismo salpicadero, a pesar de tratarse de un modelo base, de los acabados Momentum, Inscription o Redesign. Esto quiere decir que tenemos esta misma estructura, con veis que está ligeramente acolchado. Tenemos aquí este altavoz del sistema de sonido y, como siempre me gusta enseñaros, esta pestaña para colgar los tickets del parking. Otro de los detalles característicos de este acabado base es que, si os fijáis, no tenemos estos acabados en oro brillante en este contorno por ejemplo, del sistema Sensus, que aun siendo un modelo base es de serie esta pantalla de 9 pulgadas. Bueno, vamos un poco por encima con el sistema Sensus, ya os lo hemos enseñado en muchas ocasiones, por lo tanto tampoco me voy a extender demasiado. Veis que tenemos los 4 menús preestablecidos, con el climatizador en la parte inferior. Veis que vamos a conectar toda la electrónica. Ahí lo tenemos. Veis que tenemos el climatizador en esta parte superior. Tenemos modo 2D, modo 3D, podemos maximizarlo.
Os dejaremos de todas formas el link con el vídeo completo en la parte superior. Tenemos el menú medio, sabéis que podemos bajar la aplicación de Spotify. Tenemos el menú de teléfono. Tenemos aquí la última opción que hayamos utilizado, climatizador, en este caso bizona, con regulación de la temperatura tanto para conductor como para acompañante. Vamos a apagarlo. Luego en la parte izquierda tenemos las funciones del vehículo. Por ejemplo, aquí no tenemos modos de conducción, pero sí que tenemos la opción de conectar el modo Eco. Tenemos el control de descenso de pendientes, que es de serie, aún siendo una tracción delantera. Ahí está. Tenemos el modo de control de estabilidad deportivo, el sistema de mantenimiento de carril, que actúa sobre la dirección y también es de serie, los sensores de parking traseros, el sistema Start-Stop, la cámara trasera, que como os digo es de serie en este acabado Premium Edition, con función de, por ejemplo, podemos hacer zoom, también nos indicaría las líneas en función de la dirección que lleva el vehículo. Y luego, lo que os decía, tenemos el detector de señales de tráfico, el asistente de límite de velocidad, que sería lo que os hemos explicado también en el panel de instrumentos digital, la posición del servicio limpiaparabrisas, que es para los limpiaparabrisas si queremos cambiar las escobillas, y la asistencia para evitar colisiones, que nos actuaría sobre la dirección si detecta que no vamos a superar un obstáculo delante nuestro. Y luego, por último, tenemos aplicaciones en la parte derecha, tenemos AM, FM, Bluetooth, si tuviésemos algún dispositivo conectado, SMS, estado del vehículo, en el que podemos ver, por ejemplo, el nivel de aceite, la presión de las ruedas, y también un centro de descargas desde el cual nos podríamos bajar, por ejemplo, la aplicación Spotify, el tiempo, etc. Y luego, por último, tenemos el menú de ajustes en la parte superior. Podremos también consultar el manual del usuario y los perfiles de conducción, por ejemplo, si tenemos varios conductores, ajustar los ajustes que queremos para cada perfil. Y Volvo en todos los modelos incorpora una gamuza si manteniésemos pulsado, ahora mismo la tenemos ahí guardada en la guantera. Si queremos limpiar la pantalla, pues podremos mantener pulsado ese botón 2 segundos y limpiar tranquilamente esa pantalla. Y luego en esta parte inferior de la pantalla pues tenemos los mandos del warning, los desempañadores delantero y trasero, pasar pista, el mando del volumen, pausa y darle al play, sensor de temperatura. Y luego en esta parte inferior tenemos una toma de 12 voltios, tenemos un puerto USB en esta parte inferior, y aquí tenemos el cambio manual de 6 velocidades. La verdad es que es de un manejo muy sencillo, muy preciso. Las marchas entran perfectamente, la marcha atrás sería de esta manera, además en el momento que ponemos marcha atrás se nos activa la cámara y la verdad es que combina muy bien con este motor de 156 caballos. Tenemos freno de mano eléctrico y la función del auto hold. Y luego en esta parte central, pues como veis tenemos dos posavasos. Si os fijáis, si os acordáis, en los otros modelos tenemos aquí una pequeña papelera. Aquí tenemos estos dos huecos, tenemos además este reposabrazos, que esto sí que es común, forrado en vinilo, y también de un tamaño muy generoso y forrado de goma. Ahí podéis ver un poco más en detalle esas inserciones especiales de este acabado base. Y por último, la guantera de muy buena capacidad, con su hueco para depositar ahí, por ejemplo, un bolígrafo. Es una guantera refrigerada, además, si tenemos un compartimento superior, por ejemplo, para depositar la documentación. Y luego en esta parte superior tenemos el retrovisor interior, en este caso manual, el ajuste manual, no es electrocrómico. No tenemos sistema Volvo On Call, el sistema Volvo On Call es de serie a partir del acabado Momentum, pero sí que tenemos iluminación interior mediante LED. Vamos con las plazas traseras. En la parte de las puertas veis que tenemos el mismo diseño de las delanteras, con este plástico muy acolchado en la parte superior que recorre hasta el apoyabrazos. Tenemos el granulado de las inserciones con el pequeño altavoz con las mismas manillas, un tacto muy sólido.
tenemos el elevalunas de un toque, por supuesto, y tenemos también este mismo acabado en tejido para las puertas, incluso en la parte inferior. Y aquí tenemos estas plazas traseras, como veis son bastante espaciosas, y luego en cada uno de los laterales tenemos este pequeño hueco aquí para depositar pequeños objetos. Bueno, ya estoy introducido en el interior del Volvo XC40 y como veis en una posición de conducción acorde a mi estatura, yo mido unos 75, veis que tengo un montón de espacio para las piernas. Además veis aquí el detalle del tapizado en tejido de muy buena calidad. Aquí podéis ver también, por ejemplo, la regulación en altura de los cinturones de seguridad delanteros. Aquí tenemos un pequeño hueco, por ejemplo, para colgar la red de seguridad. En las versiones base no tenemos plafón de iluminación trasero, como podéis observar, sí tenemos este mismo tejido. Y luego aquí en la parte inferior tenemos este hueco para depositar, por ejemplo, el teléfono móvil. Tenemos este puerto USB de tipo C, USB tipo C. Los delanteros, el puerto USB delantero es USB normal. Y como os digo, unas plazas traseras bastante cómodas. Incluso este túnel de transmisión, como veis, es poco intrusivo, por lo tanto un quinto pasajero en esta plaza central podrá viajar más o menos cómodo en función de la estatura de los otros ocupantes de las plazas laterales. Y aquí tenéis, por ejemplo, el diseño más en detalle de estos asientos traseros. Tenemos anclajes Isofix en cada uno de los asientos laterales, con tapa para que no lo perdamos. Tenemos la regulación en altura del reposacabezas central. Y como veis no tenemos reposabrazos. Otro de los detalles de este acabado base es que no tenemos reposabrazos central trasero. Vamos ahora con el maletero, apertura manual en esta unidad, pero de dimensiones bastante generosas, con 460 litros de capacidad. Veis que incorpora además todos los modelos este kit de primeros auxilios. Tenemos iluminación en esta parte lateral del maletero, además veis que está completamente forrado. Y en esta parte inferior tenemos esta pequeña bandeja que podemos ajustar, mantener en su posición mediante esa pieza de plástico. Y luego esta unidad equipa la rueda de repuesto, como veis en este doble fondo. Y para plegar estos asientos traseros tendríamos que ir en esta unidad a las plazas traseras. Daríamos aquí, en este caso no se pliegan los reposacabezas en esta unidad. Ya iríamos hasta el otro asiento. Haríamos la misma operación. Ahí está. Y como veis queda una superficie totalmente plana y tapizada además. Una capacidad de carga, la verdad es que muy generosa. Y por último vamos a ver el vano motor y explicaros un poco la motorización en este caso que tenemos en esta unidad. Aquí veis que tenemos la pestaña para abrir el capó. Y como veis estamos ante el motor 1.5 litros de cilindrada, 3 cilindros, el nuevo motor T3, el nuevo motor de Volvo. Y todavía no os podemos traer las impresiones de conducción, pero sí que lo he conducido durante unos pocos kilómetros. Y os he de decir que me ha gustado mucho el motor, tiene mucho empuje para la potencia, sale perfectamente separado, es muy suave a pesar de 3 cilindros. Ya sabéis que al tener un cilindro menos normalmente vibra un poco más, suena un poco más, pero nada de esto. En este caso, en este motor de Volvo, la verdad es que es muy fino, no llega a ninguna vibración al interior y la verdad es que me ha gustado mucho este motor. Sabía que muchos de vosotros me vais a preguntar por este motor y la verdad es que no os preocupéis porque es un motor totalmente recomendable. Un motor que eso sí, no os puedo decir todavía cifras de consumo, puesto que no he tenido una conducción mirando por el consumo, ni una conducción lo suficientemente larga como para deciros qué tal va,
en ese aspecto, pero lo dicho, es un motor que me ha gustado mucho por su suavidad, por su tirón. La verdad es que tiene bastante tirón, no deja de ser un motor con casi 160 caballos y la verdad mueve muy bien con soltura este vehículo. Otro escalón superior tendríamos el motor T4, que ya sabéis que es el de 190 caballos, con tracción delantera o tracción integral, y luego tendríamos la motorización T5 con 247 caballos, tracción integral y cambio automático de 8 velocidades. Esta unidad T3 no está disponible con cambio automático ni con la tracción integral a las 4 ruedas. Luego, por otra parte, tendríamos motores diésel de 150, que sería la motorización D3, con cambio manual o tracción delantera y la posibilidad de cambio automático y tracción integral. Luego, un escalón superior, tendríamos la motorización D4, que solo estaría disponible mediante el cambio automático y la tracción integral a las 4 puertas. Muy pronto llegará la versión híbrida enchufable, que tendrá en torno a 250 caballos, que nos habéis preguntado muchos de vosotros. Será una versión, como os digo, híbrida enchufable, al igual que los modelos T8, con motor eléctrico y motor térmico, como puede ser este. Y también llegará una versión eléctrica al 100%. Y un detalle de este motor, la verdad es que vibra bastante poco, para lo dicho, ser un 3 cilindros, y también tiene esta carcasa de goma para, en caso de impacto, que el peatón no se haga daño con esta parte superior, además de para reducir la sonoridad.